¿Qué tal? Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, pues haciendo una recapitulación, hemos comentado hasta ahora generalidades que incluye una reseña histórica, la normalización de las tensiones, cómo se dividen en alta tensión, media tensión y baja tensión. Y bueno, en el caso de las redes de distribución, pues tenemos media tensión y baja tensión. Y bueno, también se comentó sobre las autoridades competentes, las funciones de CFE, del SENACE y de la CENER. Este tema 1.4, bueno, queda pendiente, lo recorrimos para más adelante. Ya va a ser tema del segundo parcial. Así que a los que les tocó este tema, bueno, no se preocupen, pasarán posteriormente. Y bueno, en la última clase pues ya estuvimos viendo lo del tema de conductores para líneas aéreas que pueden ser tanto desnudos como semiaislados. En el caso de los conductores desnudos, bueno, generalmente son de aluminio. De hecho, hay tres tipos, ¿no? Pueden ser puramente de aluminio o también con alma de acero o incluso de cobre. Y en el caso de los cables semiaislados, bueno, se llaman así porque básicamente solamente tienen una cubierta, ¿no? No es un aislamiento como tal. De hecho, se deben de considerar como si fuera desnudo. Esa protección pues ayuda un poco a minimizar algunas fallas, pero no es un aislamiento. Entonces, hoy vamos a ver el tema 2.3, que son cables. Estos sí ya son completamente aislados, eso ya son para redes subterráneas. Y bueno, a ver, creo que le tocó, según yo, aquí tengo a Pichardo y a Sarabia Aguirre, ¿están por ahí? Aquí andamos, profe. Sí, Buenos días. buenos días. No, pues váyanse preparando, por favor, mientras les voy comentando que bueno, ya estuve viendo el calendario y la próxima semana pues ya haríamos el examen. El examen en el módulo. Ya puse la fecha, le había puesto hoy, pero la fecha límite para que suban sus documentos, pero les voy a dar hasta el domingo, por favor, para que suban sus documentos del tema que les tocó investigar. Aunque no hayan, aunque no les haya tocado exponer todavía, pero ya súmanlo porque con eso los voy a evaluar, con ese archivo y con el examen de la próxima semana. Ya la calificación de la exposición, pues la vamos a guardar para el segundo parcial. No, porque no han pasado todos, no han pasado todos. Entonces, los que faltan de exponer, bueno, pues en el segundo parcial, y esa calificación la guardo para el segundo parcial. Entonces, los que no han subido su documento, súbanlo por favor ahí al módulo para su calificación del primer parcial. Y les digo, la siguiente semana, entonces haríamos el examen. Miren, el examen pues va a ser de estos temas que hemos visto, ¿no? Desde el 1.1, 1.2, 1.3, el 1.4, ¿no? Y 2.1, 2.2, 2.3. Y si nos da tiempo ahorita a ver lo de aisladores, pues también lo vemos. Entonces el examen va a ser pues, es un examen oral. Van a ser preguntas abiertas sobre estos temas. Les preguntaré, ¿no? Pues alguna pregunta de conductores, de cables semilados, quizá de esto de acá de la reseña histórica, en fin, de lo que hemos visto, ¿no? Y más o menos ahí he hecho algunas preguntas para que las incluyan y hay un documento por ahí compartido, ¿no? Que les puede servir como guía. Y bueno, pues así sería la próxima semana, el día jueves. Si no acabamos el jueves, de hacer el examen, pues continuaremos el viernes, pero bueno, esperemos que el jueves, bueno, pues es examen oral, pues va a ser individual, entonces quizás un poco tardado. Pero entonces, próxima semana, por favor, examen y tienen hasta el domingo para subir su archivo, el documento en Word. Acuérdense que hay una lista de cotejo, en eso me voy a basar para calificar sus reportes. Muy bien, si no hay ninguna pregunta. Aquí está Mute Lozano. Sí, Mute. profe. ¿Sí? Bueno, eres el único que faltaba de
de matricularse a Moodle, ya solicité tu cuenta, entonces ya puedes entrar. Tu usuario es número de boleta y el password es zacatenco@1, zacatenco@1, Z mayúsculas, y en caso de que tengas algún problema, bueno, ahorita me dices. Ahorita lo checo, Ya, profe. pero ya está tu cuenta en el módulo. Muy bien, entonces, Gracias, profe. muy bien. ¿Alguna duda de todo esto? ¿No? Bueno, entonces, vamos a escuchar la exposición de sus compañeros. Entonces, cables de potencia, cuando gusten. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve. Perfecto. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos Arabia y Pichardo. Les vamos a presentar el tema de cables para redes subterráneas. El cable eléctrico subterráneo es un cable que se entierra, como dice su nombre, bajo tierra, que sirve para varias instalaciones eléctricas, ya sea domésticas o industriales. Algunos cables constan de uno o más conductores. Todos estos, como ya comentó el profesor, tienen que ser aislados y este tiene como objetivo el desarrollo de la sociedad y una creciente presión del tráfico de la transmisión eléctrica. Sus características de estos cables cuenta con nueve, que es el conductor, la semiconductora interna, el aislamiento, la semiconductora externa, la pantalla metálica, la protección contra el agua, la cubierta inferior, la armadura y la cubierta exterior. El conductor, bueno, pues es el elemento central del cable, el cual posee todos los conductores. Son de una sección circular, aunque pueden ser de varias otras formas. Están constituidos por alambres cableados en capas céntricas y estos se fabrican de cobre o aluminio. La semiconductora interna recubre totalmente el conductor y la función de este es mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor. El aislamiento, pues como todos sabemos, es el componente como que más importante del cable, el cual nos va a ayudar a que no sea tan peligroso, por llamarlo de esa forma. Y este es para que soporte una tensión máxima. Esto puede variar entre ciertos cables, el cuánto puede soportar. Y se constituye de polietileno reticulado, etileno propileno de alto módulo y etileno propileno. La semiconductora externa recubre totalmente el aislamiento. Esto se realiza con un compuesto polimérico con alta concentración de negro de humo para obtener la propiedad semiconductora. Y los cables de media tensión también llevan una pantalla metálica en contacto con la semiconductora externa. Esta pantalla está constituida por fibras de cobre colocadas en hélice, recubriendo uniformemente todo el perímetro del cable. Mm, También en los cables de obturación longitudinal se coloca bajo la cubierta una cinta de material higroscópico que le impide la propagación longitudinal del agua. Y todos los cables también son armados con una cubierta de separación, que sería la armadura, por así llamarlo, o como se le llama, entre la pantalla metálica y la armadura, que está cubierta internamente, que esta cubierta, perdón, interna es del mismo material que la cubierta exterior. Para mejorar la protección del cable frente a las agresiones externas, se utilizan las armaduras, que las cuales se recomiendan que su uso sea en todas aquellas instalaciones donde el riesgo de rocas, golpes o cualquier otra agresión física o mecánica sea mayor. Y por último, es la capa externa, pues es lo que nosotros vemos es del cable, y esto protege al cable de agresiones mecánicas y químicas que están alrededor del entorno, y está formada por un recubrimiento uniforme y continuo. Aquí podemos ver los diferentes tipos de cables.
los que principalmente se utilizan. Está el cable subterráneo de alta tensión, el cual es de número uno, de su rango de voltaje son de 66 kV y se utiliza para transportar electricidad de alto voltaje. Tiene una estructura muy estable y muy larga vida útil de 50 años aproximadamente. Está también el cable subterráneo de media tensión, el cual estos pueden ir del 1 al 3 y su rango de voltaje es de 3 hasta los 35 kV. Este se utiliza para transportar electricidad de medio voltaje que tiene una estructura estable y una larga vida útil de 50 años. Y también está el cable subterráneo de baja tensión, que este puede ser de 1 a 5 y su rango de voltaje es un poco mayor a 1 kV. Y se utiliza para transportar electricidad de bajo voltaje. Y este tiene una vida útil de hasta 70 años. Ya mi compañera Sara les explicará el resto. Bueno, ya comenzamos con la instalación de cables en ductos. Primeramente, se hace una excavación. Es necesaria una profundidad adecuada para el enterramiento de los cables, o de lo contrario, los cables no van a estar protegidos ante esfuerzos mecánicos como el paso de los vehículos o herramientas de excavación. También se debe proteger a las personas y a la propiedad privada en caso de que ocurra una falla eléctrica. Entonces, en zonas públicas, la profundidad debe ser de entre 1.30 y 1.50 metros y en subestaciones eléctricas mínimo de 1 metro. Espérame tantito. ¿Te regresas un poco, por favor? Gracias. Se busca que la trayectoria del cable sea lo más recta posible para que no haya una tensión mayor en el cable. Y si la trayectoria del cable corre paralela a otros sistemas, que estos no se ubiquen por encima o por debajo debido a la dificultad para intervenir en estos sistemas. Cuando se trata de instalaciones en estructuras paralelas a vías vehiculares, la instalación siempre debe realizarse en el mismo sentido de la vía. Para verificar que la tubería sea apropiada para el cable y el sitio de la instalación, por lo general en instalaciones subterráneas, se recomiendan tuberías tipo, bueno, de metal rígido conduit o tuberías en PVC o EVD o TV. Estas últimas son cuando va a estar las tuberías conduit revestido de concreto. ¿Me pasas por? La inclinación en los ductos es muy importante en esto para evitar la acumulación de agua al interior de los ductos. Entonces siempre se conserva el 1% de inclinación cada 100 metros en el ducto y una punta del ducto estará a 1 metro más profunda que la otra. Siempre que se realice el tendido de la tubería, se debe taponar herméticamente sus extremos para evitar que entre agua y suciedad y que esto no vaya a impedir la instalación del cable. Existen instalaciones subterráneas en el enterramiento que no requieren ductos, pero pues generalmente esto se hace cuando pues son terrenos donde no vaya a haber lo que le comentaba de pasos vehiculares o mucho paso de gente. La limpieza y validación de ductos, pues todo se debe lavar con agua. Bueno, cuando se instalan los ductos, todo se debe lavar con agua desde la fuente de carga para eliminar cualquier suciedad. Luego se manda a sondear con un disco de caucho o cilindro de madera para el arrastre de agua y se manda una bola de trapo en el cilindro para que se seque todo el ducto. La sonda siempre, bueno, generalmente es de nylon y es de un espesor que resista a la tensión mecánica de los conductores. En esto, para el secado, no es permitido el uso de sondas metálicas porque se puede dañar el interior de los ductos por la fricción que se genera. Pues aquí, por protección de los EMA, se deben proteger las áreas de trabajo con conos, cintas, vallas, lámparas intermitentes para restringir el acceso de personas y
coches que no sean autorizados en la obra. En caso de una excavación adicional a lo largo de la ruta, se debe hacer de forma tal que no interfiera con la instalación del cable ni presente peligro para los peatones y vehículos. Em, que sí, básicamente es para la protección de las personas que vayan a pasar por ahí. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Bueno, este siempre debe proporcionar el giro libre de la bobina para permitir la salida adecuada del mismo. El cilindro central del giro del desembobinador no debe estar doblado y debe garantizar que soportará el peso del carrete. Y dependiendo del peso de la bobina, el desembobinador puede ser desde un juego de soportes con rodamientos y gatos hidráulicos manuales hasta un diseño complejo de gatos hidráulicos mecanizados, adicionando un sistema de frenos que regulan la velocidad del giro de la bobina. También debe contar con un malacate para el jalado del cable que lleve un registro automático de la fuerza ejercida para tener el control sobre la tensión del jalado máxima que soporta el cable. También para la instalación requerimos de poleas y guías. Estas sirven para variar la dirección del jalado del cable, además de que nos va a proporcionar un adecuado arreglo de poleas y va a reducir considerablemente el esfuerzo que se va a realizar a la hora de que jalemos el cable para instalarlo. También vamos a contar con rodillos. Estos sirven para pues soportar el cable para desplazarlo sin arrastrarlo y como guía en algunos puntos. Cuando se usan los rodillos hay que tener cuidado con el radio de curvatura que puede experimentar el cable al pasar por estos cuando se estén usando como guías para que no haya una mayor tensión de jalado en el cable. También se deben contar con destorcedores o eslabones. Pues en estos es recomendable el uso porque van a impedir que el cable sufra torsiones o fatiga mecánica. El uso del eslabón debe ir siempre acompañado de un método de agarre del cable adecuado, el cual puede ser un anillo de tiro o mallas de tracción. Durante la introducción del cable a los ductos, siempre se debe ir lubricando con el producto que sea el adecuado para el cable, de acuerdo a las especificaciones físicas, eléctricas y mecánicas del cable. Nunca es permitido el uso de vaselina como lubricante. En este caso, la compatibilidad del cable con el conducto debe ser muy importante. El producto no debería tener ningún efecto dañino sobre el conducto o sobre las propiedades físicas eléctricas del cable. El lubricante y su residuo no deben propagar la llama y debe ser certificado por la UL y la CSA o cualquier otra entidad acreditada para garantizar la calidad del producto y nunca debe tener ningún tipo de ceras o grasas. En los cables que, que son libres de halógenos, los lubricantes deben tener propiedades que no debiliten dichas cubiertas o aislamientos. El modo de aplicación del lubricante se hace sobre la chaqueta del cable o paredes del conducto. Estos deben estar completamente lubricados y se debe aplicar inmediatamente antes o durante se está jalando el cable. Y la cantidad de lubricante siempre debe incrementarse de acuerdo con la dificultad que se esté presentando a la hora de jalar el cable por el conducto. También es importante ver lo del radio de curvatura. El radio mínimo de curvatura que se puede someter a un cable aislado no debe ser menor que los recomendados por las normas internacionales o del fabricante. Y como norma para cables de mediana tensión, apantallados es utilizar 12 veces el diámetro externo del mismo. En instalaciones cuando es difícil jalar, se debe usar no menos de 15 veces el diámetro externo. Otra cosa importante es la presión lateral.
Que bueno, la presión lateral es la fuerza que se ejerce sobre el conductor cuando está siendo jalado a través de un ducto que está curvado. La presión lateral excesiva puede causar fisuras en el cable y por ello, pues esto es importante, se debe tener en cuenta. Ay, no, en el otro, ¿Ya sí? no, en el anterior, por favor. Ah, ok. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la tensión máxima de alado. Bueno, para jalar el cable, este es un parámetro restrictivo y el cable debe ser jalado con un equipo que proporcione una velocidad constante y controlada. Si se jala el cable por el conductor a mano, se deben siempre utilizar malacates neumáticos, eléctricos o hidráulicos, pero con una velocidad controlada. En ningún caso se va a permitir el uso de algún vehículo como herramienta de alado, es decir, no podemos amarrar el cable a pues algún vehículo, camioneta que se tenga. Esto no está permitido de ninguna manera y tampoco jalar el cable únicamente con personal. Siempre se deben utilizar las herramientas adecuadas. Ahora sí, la que sigue, por favor. También siempre se deben sellar las puntas del cable para garantizar que en todo momento ah, pues no vaya a ingresar humedad o suciedad dentro del cable. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver todo, bueno, cómo vendría siendo todo el sistema una vez ya instalado. Debemos tener cuidado con seguir las recomendaciones anteriores y al final pues vamos a tener un sistema eléctrico instalado que en condiciones normales de operación y mantenimiento nos va a brindar seguridad y un tiempo adecuado de vida útil de nuestro cable y nuestros conductos si se realiza de manera adecuada. Y pues sí, vamos a ver un video de cómo es el proceso desde que llegue el cable a donde se va a instalar, cómo lo jalan ah, pues, con lo que les comentaba hace rato, con los rodillos, cómo es el proceso de instalación de un cable subterráneo. Oh, ya están compartiendo el video. Sí, ¿no se ve, profesor? No, yo no lo veo, no sé si alguien lo vea, pero cuando le das, es que No, cuando yo compartes tampoco un lo veo. video, es que Permítame tantito. ya se está viendo ahora sí. Ay, Estaba viendo, pero si quieres vuelvo a iniciar y cuando le das en compartir, vienen unas opciones que dice optimizar para videoclip y compartir sonido. ok. Ajá. A ver, ahí ya se ve la pantalla, ¿no? Ya sube la pantalla, sí. Ahí está ya. Ok.
Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. No sé si tenga algunos comentarios, profesor. Sí, no, no, pues muy bien, estuvo completa su exposición. Bueno, pues vean ustedes cómo la diferencia, ¿no? Entre una línea de distribución aérea y una subterránea. Pues obviamente la subterránea es mucho más cara, por eso son limitadas. Más o menos, por lo que me han comentado algunos colegas ahí de CFE, la subterránea es el triple de costo que una aérea, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte es por el costo del cable. Vean ustedes toda la construcción, ¿no? Que tiene, las capas que tiene, pues es una gran diferencia, ¿no? A un simple conductor desnudo. Pero bueno, o sea, este tipo de instalaciones subterráneas pues deben estar debidamente justificadas, ¿no? O sea, no, les digo, no las ponen en cualquier lado, ¿no? Tiene que ser debidamente justificada. Es una zona, a lo mejor para un cliente que requiera continuidad en el servicio, ¿no? Y que vaya a consumir grandes cantidades de potencia. Pues a una zona, una colonia popular, pues no, difícilmente, ¿no? Les van a poner una instalación de este tipo. De hecho, son las primeras, ¿no? A las que se tira cuando se requiere tiro de carga, pues son las primeras que quedan fuera, ¿no? En fin, entonces miren aquí para el examen, no sé si ya tengan sus preguntas, pero pues aquí la pregunta clave es, describa las capas de un cable de potencia. Y como vimos, pueden ser entre 8 y 9, ¿no? Algunas en general tienen todas estas. Este, este cable que vimos en el video se me hace que ese ya es de alta tensión, ¿eh? Porque está era de grueso calibre. Pero bueno, o sea, es la misma idea. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, les decía la pregunta entonces clave es esa, ¿no? Describan las capas de un cable de potencia, ¿no? Entonces empezamos con el conductor, la pantalla semiconductora, el aislante, luego otra pantalla semiconductora. Vean ahí cómo hay dos pantallas semiconductoras, una sobre el conductor y otra sobre el aislante. Ya después sigue la pantalla metálica y al último, pues la cubierta, ¿no? La cubierta que a veces uno se confunde, a veces piensan que el aislante es el forro que está encima y no es cierto, ¿no? El aislante va ahí adentro, la capa que externa, pues, que es visible, realmente ese no es el aislante, ¿no? Es un forro nada más para protegerlo ahí contra los golpes físicos, pero el aislante está interno. Entonces, miren, tengo por aquí un video también, es un extracto de una plática que dio una empresa. Sí, aquí es importante también, ¿verdad? Muy bien, le estaba comentando sí, pregunta de examen, entonces, ¿no? Describa las capas de un cable de potencia. Pues de entrada eso, ¿no? Yo creo que con eso eh, es una pregunta que puede resumir la información de este tema. Muy bien, estaba diciendo que tengo por aquí un video también, es un extracto de una plática de una empresa que se llama T-Connectivity. Y sí, la verdad es que la información ya más concisa, la genera mucho de este tipo de empresas, ¿no? Que realmente ya es a lo que se dedica, ¿no? CFE realmente es lo que hace, ¿no? Contratar empresas particulares para hacer la mayoría de sus proyectos. Entonces me voy a poner aquí un poquito este video para reafirmar lo que expusieron sus compañeros, lo explicaron bien, pero bueno, estamos a escuchar este video, se los voy a compartir también. Déjame ponerlo. Ya entrando en la parte de la materia, vamos a hablar un poquito acerca de las capas del cable. Como les había mencionado,
tal vez la mayoría ya conoce las partes de un cable de media tensión, pero como les había mencionado, no está de más hacer un repaso general de cuáles son estas capas. Nosotros no somos fabricantes de cable, pero es nuestra responsabilidad saber cuáles son las capas y para qué sirve cada una de ellas para poder hacer una selección adecuada y saber que nuestros accesorios siempre tienen que replicar todas las capas completas de un cable de media tensión. Para que ustedes puedan hacer la selección de un cable de media tensión o podamos hablar el mismo idioma con cualquier otra persona en una instalación, a la hora de hacer la solicitud de un cable, siempre vamos a empezar de la parte central hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a decidir primero la parte de un conductor. El conductor puede ser de cobre o de aluminio. Al menos hasta el momento no existe otra tecnología para la parte del conductor que se pueda utilizar para la conducción de energía, más que cobre o aluminio. En la parte de cables de media tensión, si alguien conoce alguna otra, pues bienvenido para que nos pueda compartir, ya sea al final o al final de la presentación, o me mande un correo para que pueda buscar más acerca de esa información. Pero lo que se sabe actualmente, los fabricantes de cable utilizan cobre o aluminio. Para un cable de media tensión, cuando llega a un nivel de tensión de 2000 volts o 2 kV, se le debe de colocar una pantalla semiconductora sobre el conductor. Esta pantalla semiconductora sobre el conductor está hecha a base de carbono, un polímero reticulado que va extruido encima del conductor, que va a operar por encima de los 2000 volts, y esta me permite uniformizar el campo eléctrico alrededor del conductor. ¿Esto por qué lo hace arriba de los 2000 volts? Si nosotros miramos la parte del conductor, aparentemente, ¿qué forma tiene? Tiene una forma redonda, circular, pero si nosotros nos acercamos más y más cerca de la parte del conductor, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos huecos alrededor de él que no alcanza a ser completamente redondo. Esos huecos les llaman intersticios. Estos intersticios, cuando quedan expuestos, si yo le colocara solamente la parte del aislamiento, esos huecos no van a alcanzar a ser rellenados y van a contener aire. Este aire se va a vencer su rigidez dieléctrica y va a generar un esfuerzo eléctrico que se puede llevar a la parte del aislamiento, y cuando este esfuerzo sea más constante, va a reventar o va a empezar a dañar la parte del aislamiento. Para poder evitar ese fenómeno, se le coloca esta semiconductora alrededor del conductor para, una, rellenar los huecos, y otra, uniformizar el campo eléctrico que hay en esa zona. Entonces, este tipo de semiconductora la debe llevar el cable cuando va a operar por encima de los 2000 volts. Posteriormente viene lo que es el aislamiento. El aislamiento, a título personal, la parte más importante de un equipo eléctrico, llámese cualquier tipo de equipo eléctrico, ya sea un transformador, ya sea un motor, en este caso un cable, la parte más importante siempre es la parte del aislamiento. Entonces, estos aislamientos debemos de ser muy precavidos de qué tipo de aislamiento seleccionar. Si ya un equipo ya está diseñado, debemos de darles mantenimiento o tener ciertos cuidados sobre este aislamiento, porque es lo que le va a dar vida a nuestro equipo. Por ejemplo, si nosotros no cuidamos un nivel del aislamiento, en este caso un transformador que viene con aceite papel, yo no cuido los niveles de este aceite, pues las distancias entre partes vivas dentro de un transformador, pues se van a ver afectadas. Entonces, yo no cuido el aislamiento, yo voy a dañar mi equipo. Al igual que un motor, si yo no cuido la parte del aislamiento, los devanados, también voy a tener un problema. Ahora, para los cables no es una excepción. La parte de los cables y los accesorios subterráneos que van a ir instalados con ellos, se deben de tomar en cuenta este tipo de aislamientos y darles el debido cuidado que se merece. En el cable podemos encontrar, al menos lo que utilizamos para cables es XLP con XLPRA o EPR. Esos son los aislamientos que podemos encontrarnos. Las personas que viven tal vez en la parte central de México pueden encontrar también cables que son de aceite papel, ¿no? Estos tipos de cables ya están siendo obsoletos, están cambiando en algunas ocasiones, pero a veces se mantienen y se tienen que hacer empalmes para poder migrar de un cable que es con características de aceite papel a cables secos con estas características. Este tipo de aislamientos debe de operar
a temperatura, debe de operar de operación normal a 90 grados, 130 en emergencia y 240 en cortocircuito. Todos los cables deben de tener esos valores de temperatura. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque mi accesorio que yo voy a instalar, ya sea una terminal, ya sea un empalme, ya sea un codo, debe de cumplir con estas normativas en cuestión de la temperatura. Otra de las cosas que también se debe de considerar es que los aislamientos vienen con un nivel de aislamiento que se le llama, es un porcentaje, que esto puede ser del 100 o el 133%. ¿Por qué lo comento esto? Porque dependiendo también de este porcentaje, este nivel de aislamiento, eso varía el espesor de este aislamiento. Y es importante saber cuál es ese espesor o cuál es este nivel de aislamiento para poder hacer la selección adecuada de un accesorio. Posteriormente viene lo que es la capa semiconductora sobre el aislamiento. ¿Esta para qué te sirve? Es algo muy similar a la primera. También te ayuda a uniformizar el campo eléctrico que va a haber posteriormente cuando un cable sea energizado a más de 5,000 volts. Cuando un cable está energizado a 5 kV, van a existir líneas de flujo, líneas de campo eléctrico alrededor del aislamiento, que si yo no le coloco esta pantalla semiconductora sobre el aislamiento, estas líneas van a buscar una referencia a tierra. Y esta referencia a tierra, si no lleva esta pantalla, puede ser la misma tierra, porque estos cables son de manera subterránea, puede ser algún equipo cerca o puede ser una persona que se encuentre cerca y esto va a recibir una descarga. A la hora de que yo le coloco esta pantalla semiconductora, yo uniformizo alrededor de todo el aislamiento esa concentración de esfuerzo eléctrico y no va a ser puntual en uno de los espesores del aislamiento. Y si esto ocurriese, va a generarse una degradación del aislamiento que por consiguiente va a llevarlo a la falla. Otra cosa que tenemos son pantallas metálicas que nos permiten hacer un blindaje electrostático y también nos permiten hacer un aterrizamiento dependiendo de la configuración del circuito. Estas pantallas metálicas pueden ser de alambres, de cintas, combinación de las mismas, o pueden ser de alambres de neutro concéntrico. Los alambres de neutro concéntrico son alambres más gruesos que te permiten tener una mayor capacidad de conducción de corriente o al cortocircuito. Algunos cables se fabrican también con características especiales y pueden llevar tal vez algún blindaje metálico en aluminio, ya sea una pantalla soldada longitudinal, que eso es más común para la parte de alta tensión, pero puede existir algún cable que tenga estas características. Posteriormente, dependiendo también de la complejidad o de las características particulares del cable, pueden llevar una armadura metálica, ya sea engargolada, ya sea de plomo, ya sea de alambres de acero para poderle dar una mayor resistencia mecánica. Y al final viene lo que es la cubierta, que yo hago mucho hincapié siempre en esta parte. Algunas personas cometen el error de mencionar que la cubierta es el aislamiento del cable. En el caso de un cable de media tensión, el aislamiento no es la cubierta. Y luego te hacen una solicitud donde te dice, oye, necesito un cable de aislamiento rojo de 35 cables. No, están hablando tal vez de la cubierta. La cubierta al menos lo que manejamos en México para la parte de distribución es rojo, que es color rojo, que es PVC, o negro con 3 franjas rojas, que es polietileno de alta densidad. Algunas características especiales que se pueden encontrar es que el cable sea completamente negro, ya sea en la parte industrial, o el cable sea de color amarillo, que eso también muy común utilizado en la parte del metro, en la parte de cables en industria también es algo común, en la parte de Pemex también se puede utilizar ese tipo de cables. Me ha tocado ver cables de color azul, por ejemplo, con cubierta en color azul, eso dependiendo las características al cual esté especificado ese cable. Entonces, esto es muy importante saber todas estas capas. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en sitio, yo reviso el instructivo de la instalación de estos tipos de accesorios y me dice, retire por favor la cubierta del cable. Entonces yo ya sepa que la cubierta es completamente retirar la primera capa del cable. Retira la semiconductora.
Si yo me quedara corto semiconductora, oye, espérate, yo necesito, ahí tiene el cable 2 semiconductoras, sobre el conductor o sobre el aislamiento. Retire la semiconductora sobre el aislamiento. Entonces, yo estoy hablando el mismo idioma para la parte de la instalación de cables, o yo necesite dar una respuesta remota a alguien y esa persona sepa cuáles son estas capas. Otra de las características que tienen estos cables que se debe de considerar es cuál es el calibre del conductor. Es muy importante. Se está manejando al menos también partes, equipos que vienen de Europa y vienen con designación en milímetros cuadrados. Aquí lo que conocemos en México son en AWG y KC1000. Entonces también debemos de saber esa relación que hay. Otra de las cosas que también se debe de considerar es el nivel de tensión. Lo que se manejan son al menos 5, 15, 25, 35 kV para la parte de media tensión. Algunos parques solares se piden características de 36 kV porque son nomenclaturas europeas, como es lo que tenemos aquí en las imágenes, que se puede hacer ya sea por norma IEC o norma IEEE. Lo que comúnmente utilizamos nosotros son normas nacionales que están basadas en normativas IEEE, pero algunos equipos vienen con indicaciones o nomenclaturas de acuerdo a normativas IEC. Entonces, no nos confundamos con eso, al menos los sistemas que utiliza aquí la red nacional son 5, 15, 25 y 35 kV, que esos son tensiones máximas. Alguien puede decirme, no, espérate, yo conozco que son 13.8, 23 y 34.5. Sí, porque esas son las tensiones nominales que maneja el sistema. Entonces, para que tengamos visto todos estos panoramas y nosotros podamos hacer la selección de estos accesorios. Y última cosa, y lo hago hincapié en lo último para la selección, en este caso de un accesorio con base al cable de media tensión, es el diámetro sobre el aislamiento del cable. Eso es algo muy importante que se debe de considerar para poder hacer la selección, porque con base a eso es que yo voy a hacer la selección de mi accesorio adecuado para que pueda abrazar todas las capas del cable y pueda controlar el esfuerzo eléctrico en el mismo. Porque cuando yo retiro todas las capas, lo vamos a ver más adelante, se van a ver fenómenos que el accesorio tiene que ser capaz de mitigar y controlar a la hora de que esté instalado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo les mencionaba cuáles son las partes de un cable de media tensión porque cumplen con una función como tal. Si yo no retiro estas capas, el cable está trabajando con estas características, controlando el esfuerzo eléctrico, aislando, conteniendo ahí la energía, pero yo necesito hacer una conexión a estos cables. Necesito unir dos cables. Necesito conectar un transformador con un accesorio específico. Entonces yo necesito retirar las capas del cable para poder hacer conexión de este tipo de accesorios. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que yo debo de tener para poder hacer el retiro de estas capas? Principalmente estos cortes. Cortes longitudinales y transversales. Yo primeramente necesito retirar lo que es la cubierta del cable. Principalmente si es un cable en PVC, es relativamente sencillo retirar la parte de la cubierta. Pero si es un cable de polietileno de alta densidad, la cosa ya se complica. Necesitas tal vez una herramienta adicional o tal vez una navaja, lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo retiro lo que es la primera parte, que es la cubierta, y me quedan expuestos la pantalla metálica. Yo voy a utilizar esa pantalla para poder hacer el aterrizamiento o conectar la terminal a un sistema de tierras. Posteriormente me queda la parte de la semiconductora sobre el aislamiento. Esta es una de las partes críticas a las cuales se le tiene que poner mucho ojo y mucho cuidado para poder retirar la parte de la semiconductora y dejar el aislamiento expuesto. Y nuevamente hago hincapié, cuidar estos cortes. Al menos el corte que se necesita hacer aquí en la parte de la semiconductora tiene que ser completamente recto. Y eso lo logramos, ya sea, hay gente que utiliza navajas o herramienta adecuada o especializada para poder preparar puntas en cables de media tensión. Ya que yo tengo expuesto lo que es mi aislamiento, yo tengo que retirar lo que es
el aislamiento para poder exponer el conductor y hacer la conexión, ya sea de un conector, una zapata, dependiendo del tipo de accesorio que yo vaya a poder a instalar. Entonces, aquí el mensaje es cuidado con los cortes longitudinales y transversales. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a ocurrir la falla. Ahora, para el retiro de estas capas, yo les he mencionado, necesitan una herramienta especializada, pero hay gente que prefiere utilizar navajas para hacer esta preparación, ya sea porque es su costumbre, son más hábiles con estas, o pues no se tiene el recurso en la compañía para tener una herramienta especializada. Todo eso se vale, es válido, pero nosotros siempre recomendamos que se utilicen herramientas especializadas para poder hacer el retiro de todas estas capas. ¿Y por qué nosotros hacemos este tipo de recomendación? Porque a veces se pierde, es más que nada es por actitud. Si nosotros no vamos al 100 en ese momento y estamos utilizando la navaja no es tan precisa como una herramienta especializada para poder hacer todos estos cortes. Hay otras personas que utilizan también hilos de cáñamo, hilos acerados para poder hacer estos cortes, pero pues algunas veces es más tardado o depende también de la habilidad y algunas ocasiones de la condición de la gente, y me refiero a condición física para poder hacer estos cortes, porque quien ha tenido oportunidad de hacer preparaciones de punta con este tipo de hilos, se sabe que es algo pues cansado hacer, estar haciendo y jalando el hilo de cáñamo o el hilo acerado. Entonces, el mensaje aquí es, utilicemos herramientas adecuadas. Me pasó en una ocasión que estábamos en un entrenamiento, yo le presté mi herramienta a una persona que estaba tratando de utilizar la herramienta, se desesperó esta persona, botó la herramienta a un lado y sacó su navaja y inmediatamente hizo la preparación de la punta, yo creo que más rápido de lo que lo hubiese hecho con una herramienta. Sí, hay gente que tiene más habilidad con una navaja y desprecia las herramientas porque dice, no, es que a veces a mí me queda peor la preparación con la herramienta que con la navaja. Sí, pero como todo en la vida se necesita práctica. Necesitas hacer preparaciones, necesitas practicar y necesitas agarrar la habilidad para poder utilizar la herramienta. Al menos lo que te comenta la Comisión Federal es que si tú eres un instalador de accesorios y no tienes herramienta para poder hacer la preparación de la punta a la hora de instalar los accesorios, yo no te voy a aprobar la obra. Tú debes de tener una herramienta adecuada para poder hacer esto. Si esto lo hacen de manera privada, pues tal vez si les permitan o no sean tan exigentes en ese caso. Depende también la empresa. Si usted es instalador, si usted es área usuaria, yo le preguntaría, ¿qué preferiría? Que usted me contrate a mí como instalador y yo lo haga con navaja. Tal vez usted tenga mi confianza, pero no sé cómo usted vaya a querer que yo prepare esta instalación si yo tengo una herramienta que me hace ver también más profesional y haga trabajos más profesionales que utilizar la navaja. No estoy menospreciando a quien hace la preparación con la navaja, pero como les había mencionado, se corre el riesgo de tener estos errores humanos que representan nuevamente el 50% de la estadística en fallas en accesorios subterráneos. Muy bien, bueno, pues ven ustedes cómo cada una de las capas tiene su función, ¿no? En conjunto el objetivo es miren, como ven aquí en las figuras, el objetivo es uniformizar el campo eléctrico. Miren, aquí en la figura de la izquierda es un conductor sin pantallas semiconductoras. Entonces vean aquí cómo estas líneas, no sé si se acuerdan un poquito de líneas equipotenciales, ahí en cálculo vectorial. Bueno, vean aquí dónde está el mayor esfuerzo. ¿Dónde está el mayor esfuerzo? Bueno, pues aquí justamente en la parte debajo del conductor, ¿no? Porque hay la distancia entre el conductor y el ducto, la tubería, o la distancia a tierra, pues, es más corta. Ahí se concentra el campo eléctrico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el aislamiento de esa zona está trabajando más o se exige más que del resto,
que el resto del aislamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esa zona se va a desgastar más rápido y con el tiempo, pues ahí va a haber una falla. Entonces, vean la figura ahora de la derecha. Aquí ya tiene todas las capas, ¿no? La pantalla semiconductora, la pantalla electrostática. Vean las líneas de campo eléctrico, ya son uniformes, ¿ven? O sea, ya el campo eléctrico es uniforme. Por eso ese término, ¿no? ¿Para qué es la pantalla semiconductora? Para uniformizar el campo eléctrico, que el campo eléctrico se distribuya alrededor del aislamiento y así ya no hay una zona que esté trabajando más que otra. Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? De la pantalla semiconductora, el conjunto de todo, ¿no? Las pantallas semiconductoras y la pantalla metálica. Bueno, pues entonces esto de cables es muy amplio, es un mundo todo esto de redes subterráneas. Digo, ahorita nada más vamos a ver la parte de los cables. Por ahí me estaban comentando en la dirección que quieren proponer una materia que se llame redes de distribución subterránea, ¿no? O sea, sí, exclusivamente para redes subterráneas. Pero bueno, pues mientras pasa, no pasa ahorita, nada más con esto de los cables. Muy bien. Pues no sé, les digo, esto es muy importante, ¿no? Conocer el funcionamiento de esto de las capas. Y bueno, básicamente en resumen es esto, entonces, distribuir los esfuerzos, distribuir el campo eléctrico. Bueno, no sé, ¿tengan alguna duda hasta aquí? Déjenme ver si les puedo compartir los videos aquí por el chat. Digo ahí si alguien los quiere, ¿no? Si alguien los quiere, los puede descargar. Déjenme ver si se puede. De compartir los videos. Aquí está uno. Sí, parece que sí se puede. Ahí se está enviando uno. Uno es sobre cómo hacer porque otra cosa aquí importante también es que miren, o sea, el cable una vez instalado realmente pues no requiere mantenimiento, ¿no? Pero ¿dónde se encuentran las fallas? Como decía ahí en el video, es en los puntos de conexión. Ahí es donde se van a encontrar las fallas porque por la técnica, ¿no? Que lo que decía ahí el video, ¿no? Que mucha gente no se acostumbra a usar la herramienta necesaria, ¿no? Lo hace como está acostumbrado. Y ahí es donde están las fallas. Bueno, ya les mandé ese video sobre cómo hacer conexiones. Y el otro sí dura como una hora, creo, más. Pero bueno, la parte inicial es la parte teórica, ¿no? Aquí, digo, el propósito de estas empresas pues es vender sus productos, pero bueno, esa explicación teórica también está muy buena. Déjenme ver si, bueno, el otro video creo que dura como 5 minutos. Déjenme ver si lo tengo por aquí para ponérselos de una vez. Aquí vamos a ver sobre cómo se hacen los cortes. Me ve. Sí, aquí está. Entonces déjenme. Sí, está muy breve, dura 3 minutos. Déjenme compartirlo. Y vamos a cerrar ya con esto. Hola, soy Centelso el Teso. Hoy aprenderemos cómo se debe preparar un cable monopolar o monoconductor para media tensión. Para empezar, asegúrate de tener todos tus elementos de seguridad. Gafas, guantes anticorte y botas dieléctricas. Utiliza las herramientas adecuadas para la preparación del cable. Además, verifica que se encuentren en óptimas condiciones. Cizalla eléctrica, bisturí, cuchillas, etc. Inicia con un corte transversal en los extremos del cable utilizando la cizalla. Retira la cubierta externa, chaqueta, con la misma técnica utilizada en un cable multipolar multiconductor. Debes tener precaución de no rayar o dañar la cinta de cobre.
pantalla de hilos u otros elementos debajo de la cubierta. Para esto, es importante que verifiques el espesor de la cubierta externa en la ficha técnica del cable Centelsa. Retira la pantalla metálica, cinta o hilos, dejando la segunda semiconductora al descubierto. Recuerda dejar disponible la pantalla metálica para conexiones. Para retirar la semiconductora, debes realizar un corte radial y 3 cortes longitudinales separados 120 grados entre sí. Recuerda tener precaución de no rayar o dañar el aislamiento durante este proceso, ajustando la profundidad de la cuchilla. Despega la semiconductora desde el extremo del cable con la pinza. Al llegar al punto del corte radial, retírala en la misma dirección de dicho corte para no levantar la semiconductora que no vas a retirar. Verifica que el aislamiento esté libre de algún rayón o talladura. Retira el aislamiento utilizando la herramienta adecuada en el extremo del cable para dejar expuesto el conductor. Verifica que el conductor no tenga rayones o talladuras. Muy bien, pues por ahí, por el chat les digo, ya les envié estos 2 videos. Muy bien, bueno, entonces, no sé si estaban todos, pues, la próxima semana es el examen, es un examen oral, son preguntas de los temas que se han expuesto, que hemos visto hasta ahorita, que básicamente es lo que viene aquí en la presentación del curso, las generalidades, que es la reseña histórica, normalización de las tensiones. Acuérdense aquí los niveles de tensión en media tensión y baja tensión, que es lo que abarca distribución, las autoridades competentes, que son las funciones del CFE, del SENACE, de la CENER y de la Comisión Reguladora de Energía. El 1.4 no lo dejamos pendiente. Y de la unidad 2, pues ya vemos lo que son los conductores para líneas aéreas, que abarcan los conductores desnudos y semihilados, y lo que vimos hoy, que son los cables de potencia para redes subterráneas. Próxima semana, próximo jueves. Entonces, pero, bueno, y el domingo es fecha límite para que suban sus archivos. Tienen que subir su archivo en Word, y los que ya hayan expuesto, pues también su presentación en PowerPoint. Muy bien, pues ¿tienen alguna duda hasta aquí? Los que expusieron, ¿quiénes son? Yo sí, profe, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Los archivos los tenemos que subir todos los integrantes del equipo o con uno basta? Sí, por favor, súbanlos todos. Es el mismo archivo, pero súbanlos todos de manera individual, para que les ponga su calificación ahí por el módulo también. Perfecto. Sí, súbanlos Gracias. todos. Sí. Disculpe, profesor. Sí, dígame. En mi caso todavía no me sale el curso en mi módulo. A ver, ahorita vemos. Los que expusieron, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes están por Pichardo, Pichardo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Están por dígame. ahí? Sí, Sí. tú pusieron. Pichardo, bueno, tienen 10, y Pichardo y Sarabia. ¿verdad? Sí. Sarabia, sí. Bueno, tienen 10 en su exposición. Muy bien, Yes, pues profesor. ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, los que tengan problema con el módulo, vamos a verlo. Déjame entrar aquí al módulo. ¿Cómo te pidas? El que no puede entrar todavía. Díaz Vázquez. Díaz Vázquez. Sí, mira, sí estás aquí, pero mira, déjame compartirlo. Sí estás aquí. Díaz Vázquez Omar. Este es tu correo, DBOmar 686. ¿Este es tu correo? Sí, está bien. Sí, entonces mira, vamos a buscar si tienes otra cuenta. A lo mejor tienes otra cuenta. Sí, aquí estás. Entonces, mira, te voy a inscribir en esta también.
Escribir. Y pues ya estás. Ya estás. Entonces, mira, entonces voy a borrar la otra. ¿Sale? Sí, Bueno, profe. entra por favor a ver si ya ves el curso. Sí. ¿Ya lo ves? ¿O ya no? Bueno, déjame borrar la que aquí con minúsculas es la que no estaba. Bueno, ya borré la otra. Entra con tu cuenta. Ya te debe de aparecer. Sí, ya me sale. Ya sale, pues. ¿Quién más tiene problemas con el módulo? ¿Dudas del tema, del examen, de lo que sea, no? Bueno, ¿El examen sería el jueves o el viernes? sí. Bueno, el jueves, y si no acabamos, el viernes continuamos. Pero el jueves empezamos con el examen. Sí, sí, para el examen, les decía, va a ser exámenes orales. Lo que les voy a pedir es que sí vayan tengan encendida su cámara. Digo, obviamente yo también la encenderé. Entonces, por si no tienen cámara en su computadora, pues conéctense con su celular o lo que sea, pero vean eso, ¿no? Porque sí vamos a ocupar la cámara encendida, por favor. Entonces, el jueves empezamos. Si acabamos el jueves, pues ya, qué bueno. Si no, pues jueves y viernes. Examen oral. O sea, prepararse. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿De cuántas preguntas sería cuántas preguntas le haría? Sí, más o menos 3, 4 preguntas. Ok. Sí. Bueno, si no hay ninguna duda, pues nos vemos entonces la siguiente clase, la próxima semana. De acuerdo, profe, gracias. Buen día. Sí, hasta luego. Entonces, con eso, buen día, profesor. Hasta Luego, luego. profesor. Sí. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.